Hola, hoy nos metemos de lleno en unas ideas fascinantes sobre quiénes somos, cómo vemos el mundo. Vamos a explorar unos fragmentos de La autoindagación del yo de Sesha, un texto basado en la filosofía Advaita Vedanta, ¿verdad? Exacto, bebe directamente de esa tradición. Y bueno, tenemos aquí unos extractos que tocan temas como la atención, la conciencia y claro, la famosa pregunta ¿quién soy yo? Nuestra idea hoy es, pues, desgranar un poco todo esto, que a veces suena complejo, para ver qué nos pueden aportar sobre nuestra propia mente. Vamos a ello. Muy bien, pues empecemos por el principio, o lo que parece serlo. Según esta visión, ¿qué es exactamente la atención? Porque, vamos, no suena a simplemente fijarse en algo. Efectivamente, no es solo eso. Aquí se dice que la atención es la base misma del saber, es como su conducto. Se presenta como el aspecto, digamos, dinámico de la conciencia, así con C mayúscula. Y esta conciencia, fíjate, no se ve como algo individual, sino como un continuo de saber, algo infinito, homogéneo, sin fronteras ni dentro ni fuera. Vaya, Claro, esto choca bastante con la idea que solemos tener en Occidente, ¿no? De conciencias separadas, cada una en su cajita. Un continuo, ¿no? Casi como un océano de saber, ¿no? Eh, ¿Y dónde encaja aquí la no dualidad? Se oye mucho ese término. Pues es clave, sí. La no dualidad aquí se entiende como un proceso cognitivo, ojo, no solo una creencia. Es una forma de conocer donde el sujeto, el que conoce, no está como anclado en un punto fijo, ¿sabes? Sino que está como distribuido por todo el campo de lo que se conoce. En el fondo, no hay una separación tajante entre el que conoce y lo conocido. Entendido. Una experiencia donde esa barrera entre yo y lo otro se difumina. Pero entonces, volviendo a atención y conciencia, el texto las compara, dice que son como la A y la A. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Si las dos son saber. Pues mira, en esencia son sinónimos, sí. Ambas son saber. La diferencia está más bien en cómo las usamos, en la experiencia común. Usamos atención, con minúscula, cuando ese saber parece que lo dirige nuestra voluntad, nuestro yo. Cuando hay un interés, una meta. Es un saber enfocado, ¿entiendes? Ajá. Y la conciencia, con mayúscula, es ese saber más genérico, ilimitado, impersonal. Vale. O sea que, si lo pillo bien, la conciencia es como la luz pura, ¿no? Y la atención es esa misma luz, pero como si pasara por un filtro, el del yo, que la dirige y le da una intención. Es una buena forma de verlo, sí. La presencia de esa intención del yo es lo que, digamos, tiñe la conciencia puna y la delimita. La convierte en lo que el texto llama conciencia, con minúscula. Esa es nuestra experiencia habitual de un saber que parece individual, fragmentado, ligado a un yo. Y aquí viene lo interesante. Si retiras ese esfuerzo de la voluntad, si relajas ese filtro del yo, ¿Qué pasa? pues que eso permite que la atención se distribuya de otras maneras. Abre la puerta a lo que se llama concentración y meditación no duales. Aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante, porque si la atención en su raíz es un continuo, como la conciencia, ¿por qué sentimos que nuestra atención salta todo el rato? ¿Vivimos en esa fragmentación? Pues según esta perspectiva, esa sensación de que salta, de fragmentación, es una ilusión. Una ilusión. Sí. Creada sobre todo por dos cosas. La agitación constante de la mente, ese run-run de pensamientos y sensaciones, y, fundamentalmente, por nuestra identificación tan fuerte con eso que llamamos yo. Es el yo el que dibuja fronteras artificiales en ese continuo del saber. La atención en sí misma, como la conciencia de fondo, se considera estática, inmutable. Estática. Sí, el texto usa una metáfora potente. La atención se parece a la sutilidad del espacio. El espacio lo contiene todo, ¿no? Objetos, movimientos, pero él no se mueve, no cambia. Ya. Pues cultivar la atención al presente, al aquí y ahora, es una forma de empezar a notar esa continuidad que hay debajo. Y se dice también que es autoluminosa e inobservable. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se conoce a sí misma, pero no podemos verla como si fuera una cosa más? Exactamente eso, es autoluminosa porque es la fuente misma del conocer. No necesita otra luz para saber. Sabe, y sabe que sabe, por sí misma. Vale. Y es inobservable porque no la puedes convertir en un objeto que observas.
Es el sujeto último, el acto mismo de conocer, el continuo. Intentar observarla directamente es como dice el texto, intentar mirar a los ojos con los ojos. Imposible. Claro. Es el que mira. Exacto. En cambio, el yo individual, ese que creemos ser, ese sí es observable. Es un conjunto de pensamientos, sensaciones, y no es estable, de hecho. Desaparece, por ejemplo, en el sueño profundo. Vale, entiendo esa dasa. Atención, conciencia, como un continuo que no podemos observar directamente. Pero, ¿cómo se relaciona esto con lo que sí percibimos? Con el mundo, los pensamientos. Ahí es donde entran los campos de cognición, ¿no? El texto los usa para explicar la percepción. Así es. Un campo de cognición es básicamente el marco de lo que percibimos en un momento dado. Puede ser algo material, como esta habitación, o algo ideal, como un recuerdo, ¿sabes? Pero lo que señala el texto como distintivo es cómo la conciencia, a través de la atención, opera en esos campos. Dice que puede tratar cualquier trocito de ese campo, por pequeño que sea, como si tuviera información infinita, y sin perder nitidez. Información infinita en cada punto. Eso choca con cómo funciona, no sé, una cámara de fotos, por ejemplo. Justo. Una cámara, si haces mucho zoom, al final pixela, ¿no? Pierde resolución porque la información es finita. Aquí se dice que la atención funciona como un catalizador que revela una infinitud que estalla en la percepción misma, mantiene la claridad a cualquier nivel de detalle. No es que haya infinitos objetos, sino una profundidad infinita en la cualidad del saber sobre cualquier cosa. Vaya idea, ¿eh? Esa nitidez infinita, fascinante. Y dentro de esos campos, la atención no siempre funciona igual. El texto habla de diferentes distribuciones de atención. Esto parece fundamental para entender los distintos estados mentales que describe. Correcto. Introduce este concepto, que es bastante novedoso, la distribución de atención. Lo ilustra con la analogía de una casa. La atención puede iluminar distintas zonas de formas diferentes. Describe 3 maneras principales en que la atención se distribuye en relación al sujeto, al yo, y al objeto, lo percibido. La primera, y la más común, es la distribución dual. Es la de nuestros estados habituales. El sueño con sueños y el pensamiento, la vigilia normal. Aquí la atención salta. Va y viene entre el sujeto, yo pienso, yo siento, y los objetos, el mundo, los propios pensamientos, vistos como objetos. Como un foco que se mueve rápido de un sitio a otro. La mente saltarina, vamos. La que va del yo al mundo y vuelta a empezar. La que conocemos bien. Esa misma. Y esta distribución es la que genera esa sensación de impermanencia, de agitación. Es la base del tiempo psicológico, del ciclo de placer-dolor, deseo-aversión. Es una forma de conocer secuencial, fugaz y a menudo agotadora. Ya. ¿Y la segunda? Luego está la distribución total. Aquí la atención se posa de forma exclusiva y continua, o bien en el sujeto o bien en el objeto. Una de dos. Esto corresponde al estado de observación. Se parece a lo que en psicología se llama concentración intensa o estado de flujo, ¿sabes? El flow. Sí. Si la atención se vuelca totalmente en la tarea, en el objeto, el sentido del yo que hace la acción desaparece un momento. El texto lo llama recta acción, o dharma, una acción fluida, eficaz, sin el ego interfiriendo. Como cuando estás absorto en algo. Justo. Y si, al revés, la atención se enfoca totalmente en el sujeto, en el observador interior, entonces los objetos mentales, pensamientos, imágenes, tienden a desaparecer, lleva a una experiencia de quietud, de vacío interior. Entiendo. Una inmersión total, hacia afuera o hacia adentro, que silencia lo otro. ¿Y la tercera forma? La tercera es la distribución no dual. Aquí es donde está el salto cualitativo. La atención se posa simultáneamente en todo el campo cognitivo. Abarca sujeto y objeto a la vez. No se localiza en un punto, ya no es un foco que ilumina una parte, sino como una luz que baña toda la habitación por igual. Vaya. Esta distribución es la de los estados más avanzados. El estado de concentración, donde el campo cognitivo todavía es cerrado, limitado por los sentidos o el inconsciente, y el estado de meditación, donde el campo se abre, trascendiendo esos límites. En la distribución no dual, la experiencia de separación entre el conocedor y lo conocido simplemente se disuelve. Ostras,
Entonces, los 5 estados de conciencia que describe Sesha, sueño, pensamiento, observación, concentración, meditación, ¿no son solo nombres distintos? Se diferencian fundamentalmente por cómo se distribuye la atención y por dónde o sí se localiza ese sentido del yo, del sujeto. Precisamente, el patrón de distribución de la atención y la localización o no localización del sujeto son los criterios clave. Definen y diferencian estos 5 estados de la experiencia. Y claro, esto nos lleva de cabeza a la práctica de la autoindagación, el Atmavichara de Ramana Maharshi. Su pregunta, ¿quién soy yo?, parece una herramienta diseñada justo para eso, ¿no? Para cambiar esta distribución de la atención, para pasar de lo dual a lo no dual. De hecho, el texto cuenta la experiencia tan intensa de Ramana cuando, con ese miedo brutal a la muerte, se lanzó a preguntar. Sí, la experiencia de Ramana es un ejemplo muy potente de cómo funciona esto en la práctica, vamos. Ese miedo tan visceral a morir no le llevó a pensar sobre la muerte, sino a volcarse hacia adentro con esa pregunta radical. ¿Qué es esto que siente que va a morir? ¿Quién soy yo realmente? Lo crucial, y esto es importante, es entender que no es una pregunta filosófica para encontrar una respuesta intelectual. No es un acertijo. Hacia la fuente de la consciencia individual. El texto describe este proceso de autoindagación, tanto el interno, ¿quién soy yo?, como el externo, ¿qué es eso?, dirigido a la percepción del mundo, como un camino que se puede ver en 3 fases principales. Y estas fases corresponden a los cambios en cómo se distribuye la atención. Fase 1. Establecer la atención total. Lo primero es dirigir la atención de forma continua, exclusiva, al objeto de indagación, o el sujeto yo, si vas por dentro, o el objeto percibido si vas por fuera. Esto implica descartar activamente todo lo demás que surja, pensamientos, sensaciones irrelevantes. El objetivo es estabilizar la atención en un solo polo. Centrarse. Exacto. Y, como resultado, el otro polo tiende a desaparecer. Los objetos mentales se calman si te centras en el sujeto. El sentido del yo agente se disuelve si te centras en el objeto. Así se establece el estado de observación, con esa distribución de atención total. O sea, alcanzar primero ese estado de flujo o concentración del que hablábamos antes, ¿no? Cuando te absorbes en algo. Justamente eso. Luego viene la fase 2. Emerger de la no dualidad en campo cerrado. Si mantienes esa atención total de forma estable, prolongada, el proceso da un giro, como espontáneamente. Por dentro, la indagación ya no es sobre el yo como pensamiento, sino sobre el testigo silencioso que observa ese yo o ese vacío. Por fuera, la percepción del objeto deja de ser fragmentada. Esto es una mesa separada de mí y se vuelve integrada, no dual. La experiencia mesa es inseparable de mi percibirla. Se unifica la experiencia. Eso es. La atención ahora se distribuye simultáneamente en todo el campo sujeto-objeto. Pero ojo, este campo aún tiene fronteras. Los límites de los sentidos, el inconsciente. Aquí emerge el estado de concentración no dual. Y es justo en esta transición donde puede aparecer un miedo muy fuerte. El miedo a que el yo individual se disuelva del todo. Algunas tradiciones lo llaman el guardián del umbral. Ramana mismo describió sentir ese pánico. Ese vértigo de soltar la identidad que creemos ser. Debe ser un punto crítico. Muy trético, sí. Y si se atraviesa ese umbral, entonces viene la fase 3. Acceder a la no dualidad en campo abierto. La persistencia en sostener esa atención no dual, superando el miedo a la aniquilación del ego, lleva finalmente a que se rompan las últimas fronteras, las que imponen los sentidos y el propio inconsciente. El campo de cognición se abre por completo. Ya no hay dentro y fuera. Se experimenta directamente la conciencia no dual, Atman, como la sustancia única de toda la realidad. Este es el estado de meditación puro, el samadhi. Entiendo la progresión. Y es muy interesante que el texto ponga al mismo nivel la indagación interna, ¿quién soy yo?, y la externa, ¿qué es eso? Sugiere que mirar profundamente cualquier cosa del mundo, con esa misma intensidad y presencia, puede llevar al mismo sitio, al mismo resultado no dual que mirar hacia adentro. Exactamente. La vía puede ser interna o externa, a través del sujeto o del objeto. Pero el mecanismo de fondo es el mismo, una reeducación radical de la atención, una que transforma la estructura misma de cómo conocemos, pasando de una distribución dual a una total y finalmente a una no dual, primero cerrada y luego abierta. Bien,
Hemos tocado muchos conceptos, ¿eh? Si tuviéramos que sacar las ideas más potentes, los puntos clave de esta exploración basada en Sesha, ¿cuáles destacarías? Pues a ver, destacaría varios puntos cruciales, sí. Primero, la idea rompedora de que la atención no es solo una función mental más, es el aspecto dinámico de una conciencia fundamental que es en su esencia un continuo no dual. Esto significa que la separación que sentimos entre nosotros, el que conoce, y el mundo, lo conocido, pues no es tan real como parece en el nivel más básico. Eso ya es fuerte. Mucho. Segundo, y va ligado, nuestra experiencia normal, la dualista, yo aquí, el mundo ahí fuera, está muy condicionada, muy limitada. Es un producto de la agitación mental y, sobre todo, de identificarnos tan fuertemente con un yo, que vemos como separado, fijo, que actúa, cuando desde aquí se ve más como una construcción mental. Algo observable, cambiante, impermanente. El yo como una historia que nos contamos. Algo así, sí. Tercero, que más allá de esta experiencia dual habitual, hay otras formas de distribuir la atención, la total y la no dual, y que son accesibles potencialmente con práctica y entendimiento. Estas distribuciones abren la puerta a estados de percepción, observación, concentración, meditación, que se describen como más profundos, más eficientes, más unificados, y que generan menos sufrimiento. Interesante eso de menos sufrimiento. Claro. Cuarto, que la autoindagación, ¿quién soy yo? ¿O qué es eso? No es solo un ejercicio intelectual, ni mucho menos. Es una práctica activa, sostenida, para reeducar la atención, para desidentificarse del ego limitado y para, potencialmente, experimentar directamente esas realidades o estados no duales. ¿Una herramienta práctica, entonces? Totalmente. Y por último, una aclaración importante. Llegar a una experiencia no dual no significa necesariamente que el mundo físico desaparezca o que te vuelvas, no sé, disfuncional. Más bien, sugiere que el mundo y tú mismo se perciben de una forma integrada, sin la barrera psicológica sujeto-objeto. Y esto, paradójicamente, podría llevar una acción más eficaz y armoniosa en el mundo, como sugiere la idea de rectacción, la acción sin ego. Fascinante, la verdad. Ofrece una perspectiva, radicalmente diferente sobre la conciencia, la identidad, nuestra experiencia de cada momento. Desafía muchas cosas que damos por sentadas sobre quiénes somos y cómo funciona la mente. Sin duda. Y deja flotando una pregunta, ¿no? Una reflexión que quizás quienes nos escuchan puedan explorar en su propia experiencia. Si esta consciencia es un continuo que está ahí debajo y el yo, separado, es en gran medida una construcción, un hábito mental, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar esto en el día a día, fuera de la meditación formal? ¿Cómo cambiaría nuestra experiencia de las cosas más sencillas? Fregar los platos, andar por la calle, tener una conversación si las hiciéramos simplemente con atención plena, presentes en el acto mismo, sin identificarnos automáticamente con ese yo que siempre está juzgando, buscando un resultado, preocupado por el pasado o el futuro. ¿Podría esa simple presencia sostenida, esa atención desnuda, sin el añadido constante del esfuerzo del yo, ser una pequeña ventana, una rendija hacia esa percepción diferente de la realidad, incluso en medio del jaleo diario? Una pregunta potente para quedarse dándole vueltas. Un desafío experimentar uno mismo. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan profundo.